a orar para traer la palabra de Dios en esta mañana y para que Dios nos hable a cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos ponerla delante de ti en esta hora y queremos pedir que tú seas quien nos hable, Señor. Pedimos que tú agudices nuestro oído espiritual, Señor, que podamos oír y podamos entender lo que tú nos estás hablando en este tiempo como iglesia, Señor. Gracias, Padre del cielo. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, Dios, y pedimos, Señor, que tú abras esa palabra tuya delante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón dispuesto, sensible. Yo pido que tú uses mi vida, mi mente y mi corazón, Señor. Me consagro a ti en este momento y pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos ministres tu palabra, Dios. Gracias porque siempre encontramos en ella sabiduría, entendimiento, Dios, y cosas nuevas que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Dios. Te bendecimos, Padre, y pedimos tu bendición sobre esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay, bueno, venimos hablando sobre un tema continuo, ¿cierto? Que es la búsqueda de la presencia de Dios de una manera bien especial. Y creo que ese es el anhelo, el deseo de nuestro corazón, que el Señor no solamente venga a esta iglesia de vez en cuando, nos visite, sino que podamos tener esa presencia permanente con nosotros, ¿cierto? Y hoy quiero tratar un tema que se llama cuidado como tratamos lo santo. Cuidado como tratamos lo santo. ¿Sí? Y es el cuidado de las cosas de Dios. Necesitamos aprender a tratar lo santo de Dios con mayor ternura y sensibilidad. Recordemos que lo bueno puede convertirse con rapidez en el peor enemigo de lo mejor. Si quieren lo mejor de Dios, tenemos que sacrificar lo que sentimos que es bueno y aceptable. Si usted y yo descubrimos lo que es aceptable para Él, o sea, lo mejor, entonces la promesa de la visitación será una realidad para nuestras vidas. La promesa de que Él va a venir y va a estar con nosotros es una realidad en la vida de nosotros. Amén. En el capítulo 13 del libro de Primera de Crónicas, nos dice que después de haber sido coronado David como rey de Israel y derrotar a los filisteos, David decidió llevar otra vez el arca del pacto a Jerusalén. Es interesante esto, ¿sí? Y eso significaba mover a Dios, en el sentido de que la habitación de la manifiesta presencia de Dios en el Antiguo Testamento era movida. Nosotros acordamos que estaba en el arca del pacto. ¿Sí? Ahí era el lugar donde estaba la presencia de Dios en el arca. Pero esa presencia era movida, era trasladada en el Antiguo Testamento de un lugar a otro. ¿Sí? Nosotros miramos a los israelitas, por ejemplo, en el desierto. Ellos estaban caminando y estaban llevando, después de que Moisés recibió la revelación de Dios, de toda la parte arquitectónica que hablaba el domingo pasado, ellos construyeron ese santuario para Dios, ese lugar específico para Dios, ese tabernáculo de Dios. Y allí ellos estaban buscando y estaban llevando adelante todo lo que era la manifestación de Dios. Entonces hablamos específicamente del arca, ¿sí? Y esa arca era movida y mudada o trasladada de un lugar interino de descanso al lugar de su verdadera residencia. Y ese lugar era el lugar de Jerusalén, ¿sí? Por ahí el apóstol Pablo dice, Jerusalén, sombra del tipo de la iglesia. El apóstol Pablo habla de ella, dice, está por encima como la madre de todos nosotros. Y se refiere en una forma alegórica a la iglesia. En Gálatas 4:26, por ejemplo, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y este es un retrato de la iglesia, la ciudad espiritual de residencia de Dios. Él quiere que su gloria permanezca en ella y es donde el mundo pueda verla. En algunos tiempos la gloria de Dios, su cabot, o sea, cuando hablamos de cabot, estamos hablando de la fuerte presencia de Dios, ¿sí? Fue movida de un lugar correcto por la influencia del mundo, por la influencia del hombre, ¿cierto? Entonces estaba en el lugar correcto, pero muchas veces el hombre movió esa presencia de Dios hacia lugares porque fue una cuestión no de Dios, sino del hombre quien decidió esto, ¿sí? Y por ejemplo, cuando nosotros miramos el nieto del anciano Elí, permanece a través de los tiempos como un hito y una demostración de la ausencia precisamente de Dios en los planes del hombre. ¿Por qué? Porque cuando la madre del recién nacido, o sea, estamos hablando del nieto del sacerdote Elí, cuando esa madre iba a dar a luz, ella recibió la noticia de que, antes de entrar en sus dolores de parto, de que Israel había perdido la batalla, de que Israel había llevado el arca del pacto
en medio de la batalla, porque era una costumbre que muchas veces llevaban el arca de la presencia de Dios al lugar de batalla, y Jehová peleaba, Dios peleaba por los israelitas, pero en este caso llevaron la presencia de Dios y allí ellos perdieron. Entonces los filisteos tomaron el arca. ¿Y por qué perdieron? Porque el pueblo de Israel, o sea, los sacerdotes, que en este caso eran los hijos del sacerdote Elí, que era Ofni y Finés, ellos estaban en pecado, ellos estaban ministrando en pecado. Entonces había pecado, y cuando hay pecado hay separación de Dios. Entonces, a pesar de que el arca era el símbolo de la presencia de Dios, esta arca ellos la perdieron en esa batalla, una batalla que tuvieron en un lugar llamado Ebenezer. Allí prevalecieron los filisteos. Entonces, esta mujer cuando vio que iba a dar a luz, y cuando ya estaba para dar a luz, pero con la noticia de que su esposo había muerto en la batalla, que era Finés, y que Israel había perdido y los filisteos habían ganado y se habían quedado con el arca, ella dijo a las mujeres que estaban con ella, dijo, mire, ¿sabe qué? Ese hijo quiero que se llama Icabod, ¿sí? Y la palabra Icabod significa la gloria partido, y empezó su trabajo de parto y murió, ¿cierto? Y quedó ese hijo que se llamaba Icabod, o sea, la presencia de Dios había partido. Después que los filisteos habían tomado esto, pues entonces ellos se quedaron por 7 meses con el arca de Jehová, ¿sí? Y en los siguientes 20 años aproximadamente transcurridos desde la pérdida del arca, Saúl nunca demostró un deseo de ir a recuperar el arca, ¿sí? Él no tuvo ese deseo. Pero ¿qué pasó? El sentir de David era completamente diferente. David tenía una ardiente pasión de restaurar la presencia de Dios, porque el símbolo del arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, ¿sí? Y él quería vivir, o sea, David quería vivir bajo la sombra de la gloria del Señor. Y es muy importante esto porque nosotros, por eso el tema se llama cuidado con cómo tratamos lo santo, y es que precisamente en la iglesia de Dios hay muchas personas, no digo en esta iglesia, pero en muchas iglesias de Dios, la gente está jugando a la iglesia por demasiado tiempo. Muchos creyentes hoy en día, lamentablemente, lamento decirlo, pero viven una religión. Creen que con el hecho de venir a la iglesia un domingo, de escuchar un mensaje, de tener un tiempo de alabanza y adoración, conocen suficiente y ya la hicieron. Y el resto de semana es como si no conocieran a Dios, si no tuvieran ninguna relación con Dios, ¿sí? No hay una pasión, no hay un deseo, no hay un ardor en su corazón. Yo quiero las cosas de Dios, es el deseo de mi corazón, sino que viven una vida completamente religiosa. En un sentido religioso. Muchas veces ellos abren la Biblia el día domingo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero la cierran y la vuelven a abrir hasta el siguiente domingo. No hay una continuidad, no hay una pasión por leer la palabra de Dios. Dios, ¿qué me va a hablar? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Sí? Sino que se vuelve algo religioso. Y yo creo que es algo que tiene que cambiar en este tiempo. Es algo que tiene que cambiar. Dios está cansado de ese tipo de lejanía, ¿cierto? De la gente. Yo creo que es tiempo de que alguien se pare en la iglesia y diga, bueno, la era de David, la era de Saúl ya pasó, ya terminó, ¿cierto? La era de Saúl está representando la carne, ¿sí? Mientras que David, por otro lado, está representando la parte espiritual, lo que es el espíritu. Por eso Saúl nunca tuvo un interés por traer el arca de la presencia de Dios nuevamente a Jerusalén. Entonces la dejó así, la perdió en esa batalla con los filisteos y allá quedó, se olvidó completamente, ¿sí? Pero el caso de David no, su pasión, su deseo, y lo primero que él quería hacer era restaurar esa presencia de Dios, traerla nuevamente a Jerusalén. Y yo creo que, por ejemplo, Saúl fue un escogido porque no había otro más hermoso que él, y de hombros para arriba no había otro más alto que él, ¿sí? Y todo parecía indicar que era el hombre, por su tamaño, por la figura, ¿sí? Que fue cuando el pueblo de Israel le pidió a Dios que le enviara un rey. Ellos eran gobernados a través de Dios, a través de los jueces, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba insatisfecho, dijo, no, queremos que nos mande un rey. ¿Por qué? Porque vino un decaimiento en la parte espiritual de Israel, a través del sacerdote Elí. Él dice la palabra que él no estorbó a sus hijos, y sus hijos que eran sacerdotes también, de esa línea, Ofni y Finés, eran personas que estaban en pecado, ministraban en pecado. Y yo creo que eso es algo que sucede muchas veces hoy en día en las iglesias. La gente está ministrando en pecado y no se ha dado cuenta, pero sabe que ahí está el Icabod, ahí está la presencia que se fue de Dios y ellos están haciendo en su carne. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue un rey y Saúl empezó con la bendición de Dios. Y Saúl aparentemente era el hombre que llenaba los requisitos para ser el rey de Israel.
Y como el pueblo presionó a Dios, entonces él les dio a Saúl por rey. Pero ¿qué pasó? Muy pronto su reinado decayó. Muy pronto la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, se fue del rey Saúl. ¿Por qué? Porque él quería agradar a los hombres más que a Dios. Cuando una persona está en su carne, cuando una persona vive las cosas de la carne, quiere agradar a las personas, no quiere agradar a Dios. Pero cuando uno está en el Espíritu, lo más importante es agradar a Dios. Nosotros tenemos que agradar a una gran multitud. Y esa multitud está compuesta por una sola persona. Y es la persona que nos creó, que nos hizo a nosotros. Esa es la persona que nosotros tenemos que agradar con todo nuestro corazón. Entonces, David fue un rey que realmente buscó esa intimidad con Dios. Sí, cuando Dios arrancó el reino de Saúl para dárselo a David, en esencia con sus acciones, no con sus palabras, sino con sus acciones, dijo, vamos a buscar al Señor no por medios carnales, sino en la forma como debemos hacerlo. Y yo creo que hoy en día, cuando personas como ustedes y como nosotros nos declaramos en nuestras intenciones decididas de la búsqueda de Dios, eso va a hacer que la iglesia no seamos la misma, sino que vengan cambios sobre nuestra iglesia. Pero tenemos que tener esa pasión, ese deseo, ese ardor, como había en el corazón de David, de restaurar la presencia de Dios. Nosotros podemos continuar y muchas veces entramos en aspectos donde vamos como en un sentido religioso, en un sentido de tradición. Pero yo creo que en este tiempo Dios está hablando a la iglesia de una manera muy especial, donde Él quiere traer esa arca que nosotros traigamos, esa arca de la presencia de Dios, que nosotros tengamos ese deseo de tener intimidad con Dios. Y yo creo que Dios ha comenzado a enviar su lluvia de su misericordia. Y despacio, pero ahí está creando esa sed de que busquemos nosotros el anhelo de traer la presencia del arca de Dios a nuestra iglesia. Cuando Dios entra en escena, y quiero decir esto, quiero que me escuches esto. Cuando Dios entra en escena con su presencia manifiesta, todos, santos y pecadores, ricos y pobres, sabios e ignorantes, jóvenes y viejos, todos nos postramos en temor reverente delante de su presencia. Y es muy importante que nosotros podamos hacer eso. Pues es muy bueno que nosotros pidamos unción. Sí, cuando nosotros pedimos unción, tal vez Dios nos da unción para predicar, Dios nos da unción para movernos a través de la alabanza, para hacer las cosas. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros podamos, más que cantar y más que predicar, que la gente sea abatida por la gloria de Dios, que nosotros podamos sentir esa gloria permanente de Dios en nuestra vida. Amén. David recordaba esa intimidad que tenía en los campos de su padre, rememoraba esos encuentros sobrenaturales que tenía con Dios. Tal vez ese pastorcito allí en medio de las ovejas y los lobos, ¿sí? Con su arpa, estaba allí teniendo un tiempo de encontrarse con Dios. Y yo quiero decir una cosa, a veces nosotros pensamos que cuando vamos a empezar un ministerio tenemos que ir a un instituto bíblico, tenemos que capacitarnos, tenemos que hacer ciertas cosas, pero es cuando no es de esa manera, es cuando en nuestro corazón hay una sensibilidad hacia las cosas de Dios como lo hubo en David. Él tuvo una sensibilidad desde que estaba en los campos de su padre, cuidando las pocas ovejas que él tenía. Ahí enfrentándose con los osos, con los leones, ¿sí? Y con ese poderoso guerrero. Ahí fue donde creció esa intimidad con Dios. Yo creo que si nosotros pensamos traer la presencia de Dios, algo que es importante para nosotros es que nosotros podamos tener ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo de búsqueda de Dios, ese tiempo de buscar su presencia. Muchos años después, ese recién coronado rey de Israel, David, efectuó su primer movimiento para realizar su sueño, ¿sí? Y lo vemos en Primera de Crónicas, en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versos 2 y 3. Lo voy a leer, dice aquí. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, o sea, a los ancianos, a los que gobernaban allí: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. En otra versión dice, porque desde que Saúl vivió jamás acudimos por ella. Los Saúles y la carne han procurado hacer las cosas a su manera durante mucho tiempo. Pero gracias a Dios por pastores que se interesan, sí, personas que se interesan suficientemente y que tienen hambre y sed. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando de su pueblo, que en este tiempo se levanten hombres y mujeres con sed, con deseo de traer su presencia, de que nosotros podamos tener nuevamente la presencia de Dios. Hay muchas iglesias que tienen lindos templos, lugares hermosos, pero realmente hay un Icabod. Ahí se ha ido la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía muchos adornos que mostraban a Dios, pero sabe que había una ausencia de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel.
Ellos hacían toda actividad religiosa fuera del templo, fuera del velo, ¿sí? Pero había un vacío y un silencio. Y yo creo que los fariseos jamás quisieron admitir que ellos no supieron, ni lo tenían todo. Y hay una cita en 1 de Crónicas 13, 5 y 6, dice: entonces David reunió a todo Israel para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David para pasar por allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. En esos días, si alguien quería la gloria de Dios, tenía que acercarse al arca del pacto, que se encontraba en la casa de Abinadab. Estaba en ese lugar que era Kiriat Jearim. Allí fue dejada por los aturdidos ismaelitas de Bet-Semen. A ver, voy a hacer un recuento un poquito. El pueblo de Israel fue a la batalla y llevó el arca. Sí, esa batalla fue en Ebenezer. Y en ese lugar ellos perdieron, y entonces los filisteos se quedaron con el arca. Y el pueblo salió corriendo, porque perdió la batalla. Entonces los filisteos echaron mano y dijeron: bueno, ¿qué hacemos con el arca? Entonces, bueno, vamos a llevarla al templo del dios Dagón. El dios de los filisteos era Dagón. Y la pusieron allí al lado del dios Dagón. Y al día siguiente llegaron al templo y encontraron que estaba descabezado el dios Dagón. Ahí estaba la cabeza del dios Dagón en el piso. Y no, vamos a ver, pues, le pusieron otra vez la cabeza al dios Dagón. Y al día siguiente entraron y estaba descuartizado el dios Dagón. Le han cortado la cabeza, los brazos, las manos, el tronco, estaba tirado todo eso. Entonces dijeron: no, ¿qué hacemos con esto? Entonces saquémoslo de aquí. Y entonces lo llevaron a otro lugar, ¿sí? Y empezaron a pasearlo a través de las 5 ciudades de los filisteos, que las ciudades eran Asdod. O sea, lo llevaron, la batalla fue en Ebenezer. De ahí lo llevaron a Asdod. De Asdod lo pasaron para Gaza. De Gaza a Escalón. De Escalón a Gad. Y finalmente lo llevaron a Ecrón. Pero sucedió algo, que empezó a haber una mortandad tremenda donde estaba el arca. Y empezó la gente a tener tumores. Y habían tumores que le salía a la gente, tumores por todo el cuerpo, ¿sí? Y entonces los de Asdod dijeron: no, quitémoslo de aquí, lo pasaron a Gaza. Y los de Gaza lo pasaron a Ascalón, y los de Ascalón a Gad, y los de Gad a Ecrón, ¿sí? Pero ellos dijeron, lo tuvieron 7 meses allí, y dijeron: no podemos tener esa presencia. Entonces ellos consultaron con los sacerdotes y consultaron con sus adivinos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Dijo: no, pues lo que toca hacer es lo siguiente: no lo devuelvan así, tienen que devolverlo, pero no lo devuelvan a secas, sino ustedes tienen que hacer algo de expiación por eso. Entonces hagan unos tumores de oro, por cada ciudad un tumor y un ratón. Y entonces eso van a hacerlo y lo van a poner dentro de una caja, eso fue el consejo de ellos, y lo van a llevar. Entonces traigan un carro, hagan un carro para llevar eso, y cojan dos vacas recién paridas, quitan a sus becerritos y los ponen a guiar ese carro. Y entonces así lo hicieron. Entonces ellos pusieron ese carro, pusieron el arca, el cajón del arca, y otro cajoncito chiquito donde iba toda esa ofrenda de expiación, básicamente. Y las vacas y el carro se llevaron el arca. Y cuando estaban los de Bet-Semen, ya Bet-Semen era la frontera básicamente entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y cuando estaban ahí, entonces los de Bet-Semen estaban recogiendo trigo, y cuando vieron eso, entonces se alegraron: mira el arca del pacto, el arca. Y entonces vinieron los levitas y cogieron el arca y lo pusieron frente a una gran piedra que había ahí, y entonces ahí ofrecieron sacrificio con la madera del carro donde venía eso, y las vacas las mataron y las ofrecieron en sacrificio, ¿sí? Pero allí en Asdod, allí donde estaban ellos, en Bet-Semen, los israelitas de Bet-Semen cometieron un grave error, ¿sí? Y ellos empezaron a mirar en el arca y dice que murieron 50,000. Realmente dice la Biblia que murieron 50,070. O sea, está bien que uno mire en el arca y se equivoque y murió. ¿Por qué? Porque miró en el arca. Pero que vengan 50,070, yo creo que son de verdad muy aturdidos, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, después de que sucedió eso, ya dijeron: no lo queremos, nosotros ya tenemos más el arca, porque mire la mortandad que ha habido, ¿sí? Y entonces llamaron a los de Kiriat Jearim y la llevaron a la casa de Abinadab. Y ahí la tuvieron. Básicamente el arca estuvo 7 meses con los filisteos, estuvo un corto tiempo con los de Bet-Semen, hasta que hubo tanta mortandad que ya eran israelitas, y lo pasaron entonces a los de Kiriat Jearim. Ellos fueron y recogieron el arca, ya no estaba el carro, ya lo llevaron los levitas y lo pusieron ahí en la casa de Abinadab. Y ahí en ese tiempo, ahí duró como 20 años. Entonces cuando el pueblo de Dios quería la presencia de Dios, tenía que ir a ese lugar para encontrar la presencia de Dios. ¿Sí?
Y ahora quiero que miremos 2 de Samuel. Es interesante la historia, lo que uno va a ir viendo, pero yo creo que Dios nos habla mucho a través de mirar la Biblia. ¿Amén? La palabra es una sola, pero se complementa en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versos 3 al 11. Voy a leerlo aquí. Dice, 2 de Samuel, capítulo 6, versos 3 al 11. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto justo junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, o sea, el lugar del quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Es interesante, ¿no? Cuando uno mira las historias en el Antiguo Testamento, son como historias cortas, pero todo va correlacionado y todo está relacionado hacia nosotros. Entonces es interesante. David y su equipo procuraban manejar la santa presencia de Dios con las manos humanas, por decirlo de esa manera. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo manejamos nosotros las cosas de Dios, las cosas santas de Dios? ¿Cómo las manejamos nosotros? Dios le permitió hacer eso hasta cierto punto. Y he oído decir que la caravana de David tropezó con una protuberancia en el camino irregular y disparejo. ¿Y quién puso ese montículo en el camino? Y pues se parece que hubieran sido Dios mismo. Y es que Dios tiene una manera de provocar choques en la amplia avenida del razonamiento humano. Y así es que nos vemos nosotros forzados a retardar el paso y a preguntarnos, ¿estoy haciendo lo correcto? Los problemas de David surgieron cuando él y su grupo quisieron hacer caso omiso del tropiezo en el camino. El Señor jamás ha planeado que su gloria cruja sobre mecanismos de vehículos o los programas humanos. Él ha ordenado que la gloria sea transportada por vasos santificados, que respeten y reverencien la santidad. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto no era movida a través de carros. Eso fue una idea de los filisteos. Y esa misma idea la siguió David. ¿Sí? Con un carro quiso llevar el arca. Y pasó esto, tropezaron los bueyes y todo. Pero esa no era la manera que tuvo. Entonces fue, básicamente después de esta situación que pasó con Usa, David quedó frustrado. David quedó con temor en su corazón. ¿Pero qué pasó? ¿Qué he hecho yo malo? Él dijo, no, pues todo lo estamos haciendo bien. Tenemos danza, tenemos alabanza para Dios. Yo creo que este día todo lo que estamos haciendo agrada al corazón de Dios. Pero Dios dijo, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes hagan, si ustedes quieren traer mi presencia a Jerusalén, tienen que hacerlo a mi manera, no a la manera de ustedes. Y eso le tomó a David 3 meses. Poder investigar, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Y empezó a ir a los rollos, ir a las escrituras y a mirar, por ejemplo, Moisés, cómo trasladaba el arca en el tiempo de Moisés, cómo lo hacían ellos. Y él encontró de que eso lo hacían a través del hombro de los sacerdotes. No era a través de carros, no era a través de vacas, no era a través de ningún otro sistema motorizado, ni de carros, ni la mano humana tocaba eso, sino que tenía que ser sacerdotes consagrados. El sacerdocio de Aarón era quien era encargado de trasladar el arca, ¿sí? Y el arca tenía, en el diseño que Dios hizo, que Dios hace las cosas perfectas, tenía unas argollas en la parte de encima de la caja, tenía unas argollas, y dentro de esas argollas se metían unos palos largos, y esos palos venían sobre los hombros de los sacerdotes,
y era como la manera como era transportada, debía ser transportado el arca. Entonces David, después de que investiga, después de que tiene ese tiempo, empezó a escuchar también comentarios de que la casa de este hombre estaba siendo bendecida. La casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida, estaba siendo prosperada. ¿Qué pasó? Pues allá pusieron la presencia de Dios, ¿sí? Y ahí le dijeron, mira, ¿sabes qué? David dijo, yo no quiero, después de que les paró toda su procesión que llevaban el arca y estaban danzando y todo, y muere Usa. Entonces David quedó ahí quieto y dijo, no, yo no quiero ya, yo no voy a llevar la presencia de Dios ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí cerquita? No, está la casa de Obed-Edom Geteo. Pues vamos a la casa de Obed-Edom Geteo y ahí dejamos el arca. Y ahí la dejaron. Y le dijeron, ¿usted sabe una cosa? ¿Sabe? Le estamos dejando el arca. ¿Y sabe por qué la estamos dejando? Porque una persona lo trató de tocar y murió. Entonces, aquí le dejamos este chicharrón, como quien dice, ¿sí? Y él dijo, bueno, póngame en este lugar. Y él la recibió. Y entonces, esos 3 meses que estuvo ahí el arca, la casa de Obed-Edom empezó a prosperar, sus hijos empezaron a prosperar, tenía unas vaquitas flacas y empezaron a engordar esas vacas, su ganado se multiplicó, bueno, fue una cosa tremenda, su pasto estaba el pasto medio muerto y el pasto empezó a reverdecer, se puso bonito, ¿sí? Y muchas cosas empezaron a suceder en su vida, y él iba a la ciudad y sentía cómo empezaba a fluir tantas cosas hermosas y todo eso. Y bueno, fue algo que fue realmente espectacular para él. Y David llegó allá cuando le dieron la noticia de que, mira, este hombre está prosperando, está yendo de esta manera. Y él dijo, bueno, pues tremendo, bueno, yo voy a ir a hablar con él. Y entonces le dijo, bueno, ¿qué es lo que tú has hecho? Me dijeron que tú habías prosperado. Y él dijo, sí, efectivamente, yo he prosperado, yo me he prosperado. Desde que trajeron esa arca de la presencia de Dios, ha sido increíble en mi casa cómo ha sido una transformación completa. Dijo, bueno, ¿y tú qué has hecho? Dijo, no, pues yo lo que hice fue, lo primero que le dije a mis chicos es, no, ninguno de ustedes se vaya a acercar a esa caja. Prohibido acercarse a esa caja. Y la tenemos de lejos allá. Nadie se acerca a esa caja. ¿Sí? Y entonces David había pensado, Dios, no, pues él sintió temor, porque era una característica, un aspecto de Dios que él no conocía, ¿sí? La temeridad de Dios, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Pero él estudió la palabra, él fue a los rollos, él encontró cómo era la forma como había que llevarlo. Y él entendió cuando habló con Obed-Edom, dijo, no, si Dios bendice a un campesino así, con esa bendición tan tremenda, es lo que yo necesito para mi nación, llevar esa presencia del arca de Dios a Jerusalén, que es el lugar donde debe estar, es el lugar correcto donde debe estar. Lo otro era un lugar interino donde estaba, ¿cierto? Interino. Quedó por 20 años allá botada cuando Saúl, porque no le interesó a él, y después la trata de traer David en su primer intento y se queda en mitad de camino, ¿cierto? A los pocos kilómetros que anduvo, el carro tropezó y tuvo que dejarla ahí donde Obed-Edom. Pero ahorita ve una realidad grande, y es que esa presencia del arca en la casa de Obed-Edom trajo una prosperidad y un progreso. Y él dijo, eso es lo que yo necesito, ¿sí? Y como que en un momento a otro, él tuvo una revelación, tuvo un entendimiento de lo importante que es la presencia de Dios. De hecho, había un deseo en el corazón de David, pero después de que ve esa realidad de lo que está pasando en la casa de Obed-Edom, de esa prosperidad, entonces es algo que lo motivó a él a venir a buscar esa arca y llevarla a Jerusalén, ¿sí? Y es interesante porque el arca había permanecido por 20 años olvidada para el pueblo de Israel, ¿sí? Y dije que cuando el cortejo de David llegó al lugar del camino en donde el arca sería sacudida, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano y agarró el arca para estabilizarla. Y es interesante porque cuando uno mira el nombre de Usa, mira lo que significa en hebreo. Significa fortaleza, osadía, majestad, seguridad. La presencia de Dios jamás necesita la asistencia o la dirección o la osadía del hombre para sostenerla en el lugar apropiado. Ni Dios permitiría que el brazo de la carne gloriase en su presencia sin enfrentar la muerte. La gloria de Dios quebrantó la carne que se acercó y Usa murió. Solo los muertos pueden ver el rostro de Dios, ¿cierto? Que fue el tema que vimos hace 2 semanas. Y solo quienes en arrepentimiento han muerto para sí mismos pueden tocar su gloria. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos visto funcionar la iglesia como la había como sucedía en esa iglesia recién formada en el tiempo de los libros de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 está hablando de Ananías y Zafira, y todos sabemos de Ananías y Zafira, ¿cierto? Eran 2 cristianos, vendieron una casa, una propiedad, y la gente en ese tiempo traía todo el dinero, tenían en común todas las cosas.
Entonces una persona tenía una casa, la vendía y traía eso y lo ponía a los pies de los discípulos. Y eso lo repartían para las viudas, para que no hubiese hambre. Esa era la forma como había, ¿sí? Entonces ellos, Ananías y Zafira, vendieron su propiedad, tenían una casita y la vendieron. Por decir algo, en $100,000 la vendieron. Nos dieron los 100,000, tan. Digo, pero ¿sabe qué? Vamos a decir que nos dieron 75 nomás. Entonces nos vamos a echar el bolso ahí 25. Y entonces llegó Ananías y dijo, mire, ya aquí traigo la plática. Ok, ¿cuánto es? 75. Y a Dios no lo podemos engañar. Y conocemos la historia. Él mintió, dijo, mire, ¿sabe a quién está mintiendo? Al Espíritu Santo. Y por mentir al Espíritu Santo va a morir. Inmediatamente cayó muerto. Y a las 3 horas apareció Zafira, su esposa. Dijo, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Dios no la vendimos en 75,000. Dijo, bueno. Entonces, igual que tu esposa, ¿sabe qué? Que tu esposo, que lo acaban de enterrar, te van a sacar a ti. Porque no han mentido a los hombres, sino han mentido al Espíritu Santo. Y eso fue algo fuerte. Pero ¿sabes qué pasó? Eso trajo un temor sobre la iglesia, sobre esa iglesia que se estaba formando. Trajo un temor. Pero no solamente trajo temor, sino que los líderes se consagraron a Dios, consagraron sus ministerios, consagraron su vida. Y eso hizo que en medio de ese temor que había, empezaran a manifestarse milagros y señales y prodigios. ¿Sí? Y cuando uno sigue mirando el capítulo 5 del libro de los Hechos, del versículo 11 en adelante, encontramos a Pedro. Encontramos que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sacaban los enfermos de las distintas ciudades, lo traían donde iba a pasar Pedro. Y la sombra, ¿sí? Con el sol, venía la sombra y solamente la sombra tocando a los enfermos. Eran sanados y eran levantados de todos sus males, de todas sus debilidades en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, yo quiero decir que cuando la gente busca, cuando la gente se compromete con Dios, es algo que empezamos a ver un parámetro muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Si nosotros como iglesia estamos buscando ese nivel de santidad de parte de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que pasó con Ananías y Zafira, porque el Espíritu Santo no ha bajado sus normas morales hacia nosotros. Tenemos que andar con sinceridad, no podemos andar con mentiras, con engaños, con cosas así, porque eso no va a bendecir nuestra iglesia. Eso va a ser un tropiezo. Donde hay pecado, hay un alejamiento de Dios, pero donde hay consagración, donde nosotros nos consagramos, donde nosotros realmente ponemos nuestras vidas delante de Dios y queremos caminar a la manera de Dios, ahí hay bendición de parte de Dios. Ahí Dios bendice. Ahí hay manifestación gloriosa de Dios. ¿Sí? Ahí podemos nosotros ver que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios empieza a moverse de una manera maravillosa. Entonces produjo ese temor en la gente. Y yo creo que David vio lo que pasó con Obed-Edom y él empezó a hacerlo. Y él llevó esa presencia de Dios, la pudo transportar allí a Jerusalén, que era el lugar donde iba a llegar. Y ellos, o sea, David constituía como una pequeña iglesia que quería llevar la presencia de Dios al lugar donde pertenecía. Y entonces tuvieron ese santo tropezón en Nacón. Y es interesante porque Nacón es una palabra hebrea que significa preparado. ¿Sí? Nacón significa preparado y fue donde tuvieron el tropezón. Pero realmente ellos no estaban preparados en ese primer intento para llevar el arca a la manera de Dios. Y Dios tuvo que hacer lo que sucedió. Tuvo que parar la fiesta, ¿cierto? Hasta aquí llegó la fiesta, hasta aquí yo les permito. Ustedes han sido arrogantes a querer hacer las cosas con su fuerza, con su humanidad. Pero hasta aquí yo les permito. Y cuando vienen las cosas de Dios, y viene ese toque de Dios sobre la vida de este hombre que lo parte en dos, que lo mata. Realmente ellos aprendieron algo muy importante. Y es que Dios exige santidad en todo lo que nosotros hacemos. Dios tiene una forma de hacer las cosas y nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. No podemos hacer las cosas a la manera humana. En muchas iglesias nosotros queremos manejar las cosas y la iglesia se ha acostumbrado tradicionalmente a hacer las cosas de una manera, pero nosotros tenemos que mirar cuál es la manera de Dios. ¿Sí? Yo creo que ya la autosuficiencia hasta ahí llegó. Dios irrumpió desde ese cobre y desbarató los planes del hombre aquel día. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en el día de hoy. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con la presencia de Dios, con las cosas de Dios. Tenemos que cuidar de las cosas de Dios. Siempre muere algo cuando la gloria de Dios se manifiesta en la carne. ¿Sí? Dios cambió los pensamientos, los planes. Y yo creo que nosotros debemos aprender cómo manejar las cosas de Dios. Cuando Dios
cuando nosotros manejamos las cosas de Dios en la manera correcta, realmente nosotros vemos la bendición y vemos la prosperidad, vemos lo que Dios hace. Pero esto es algo que muchas veces nosotros perdemos y a veces como que queremos manejar tanto la gloria de Dios que muchas veces ese manoseo y todo eso tiene un efecto negativo. Hay algunos historiadores que hablan sobre Usa, ¿sí? El arca estaba en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Y Abinadab tenía 2 hijos. Uno era Ahío y el otro era Usa, ¿sí? Y muchos de ellos dicen que, por ejemplo, Usa, él creció viendo esa caja ornamental que estaba allí. Y posiblemente jugó alrededor de esa caja ornamental y se balanceó como un niño, ¿sí? Sin ninguna comprensión de lo que significaba esa presencia de Dios. O sea que él dijo, no, pero aquí no pasa nada. Mira, yo con eso jugaba desde pequeño. Yo me acuerdo desde pequeño que yo jugaba, yo me acercaba a esa caja y no pasaba nada, ¿sí? Pero dicen que estaba como limitada la presencia de Dios en ese lugar, ahí, en esa parte. Pero una vez que la presencia de Dios, por la voluntad de Dios, empezó a moverse de ahí, dice que ese cabot, esa gloria de Dios llenó ese cofre. Y realmente por eso fue que vino ese tropezón, y por esa razón misma fue que murió Usa, ¿sí? Nosotros tenemos que ser cuidadosos porque él extendió su mano y tocó eso para protegerlo, pero realmente la gloria de Dios no tenemos nosotros que protegerla, ¿sí? Pero sí la forma. Ellos eran unos niños que no sabían. Aun cuando David los invitó a que los llevaran el arca en ese carro, ellos se sintieron muy exaltados, ¿cierto? Bueno, qué bueno. O sea, se sintieron muy contentos de que lo hubieran invitado para llevar el arca. Y dice que Ahío iba adelante y Usa iba en la parte de atrás del carro. Ellos eran unos jóvenes que no tenían ningún conocimiento de cómo se debía manejar las cosas de Dios, de las cosas santas. No tenían ni idea. Y ellos habían crecido en medio del arca, porque el arca estuvo 20 años en su casa, ¿sí? Entonces no tenían ese conocimiento. Y cuando lo invitaron, ellos se sintieron muy distinguidos de que los hubieran invitado. Pero en el camino, realmente lo que él hizo, él no tenía ningún conocimiento, no había un conocimiento, o sea, las cosas no se hicieron de la manera. Por eso dice que la mano humana estaba llevando eso. Y yo creo que algo que sí aprendieron los israelitas después de esa muerte de Usa es que las cosas de Dios había que manejarlas con mucho cuidado, que el arca de Dios había que manejarlas con un cuidado tremendo, ¿sí? Fíjate que en el caso de Obed-Edom, él cuando le dijeron eso ni siquiera dejó que nadie en su casa se acercara a metros de esa caja, a metros del arca, ¿sí? Y él recibió la bendición porque de cierta manera estaba honrando la presencia de Dios, ¿sí? No era algo que dejaban ahí, que todo el mundo venga y la coge y la corre. No, quitémoslo, pasémoslo para este lugar o pasémoslo para acá, vamos a cambiar la decoración de la casa, entonces la ponemos acá. No, nadie, ¿no? La decoración se quedó 3 meses de la misma forma. Posiblemente la esposa le está diciendo, mijo, pero pongamos ese mueblecito allí, aquí pongamos el buffet y la caja esa que nos trajeron, corrámosla para acá. Dijo, no toque esa caja. No toque esa caja porque esa es la presencia de Dios. No, aquí se muere. El que tocó esa caja se murió. Entonces, de aquí no quiero que haya muertos. Los quiero vivos a todos, ¿sí? Entonces, él respetó esa presencia de Dios, esa presencia de la caja. Y yo creo que después los sacerdotes tuvieron un sentido muy distinto. Tocaron y se acercaban al arca de una manera muy diferente. Y yo creo que tenemos nosotros que empezar a tratar las cosas de manera diferente. Yo creo que después de la muerte de Usa, todo el mundo tuvo un respeto especial, ¿sí? Un respeto especial por esa caja, por ese cofre. Entonces necesitamos nosotros descubrir cómo manejar de una forma apropiada lo santo y cómo acercarnos a la gloria de Dios. Y sabemos que aquí es donde la actitud carnal tiene que acabar. ¿Cuál es la manera de hacerlo según el deseo de Dios? Nuestra hambre de Dios es demasiado profunda para satisfacerla con una sola comida. Buscamos mucho más que una visitación. Queremos que esa visitación se convierta en una habitación. Amén. ¿Cuántos queremos el cabot de Dios? La gloria de Dios, la gloria de la presencia de Dios. Creo que todos nosotros deseamos eso, ¿cierto? Entonces estamos en la misma situación del rey David. Estamos en peligro en este momento en que los asuntos sagrados se nos conviertan en comunes. El arca de pacto habitó en la casa de Abinadab por largo tiempo, pero la presencia del Señor estuvo allí solo de una manera limitada, que fue lo que dijimos ahorita, ¿cierto? Jamás nosotros podemos dar por sentada la presencia de Dios. No suponga que muchas veces nosotros estamos esperando las cosas que sucedan.
¿sí? Y que sucedan de cierta manera, que tiene que haber llanto, que tiene que haber un mover del Espíritu Santo, que tiene que haber una profecía. Y no, tenemos que aprender de que Dios es soberano. Muchas veces hay cosas que están ajenas a nuestro ojo natural, a nuestro ojo carnal, para poderlas ver. Pero no quiere decir que Dios no está allí, ¿sí? Y yo creo que necesitamos vivir en una constancia, en una conciencia constante de la presencia de Dios. Yo personalmente quiero ser cuidadoso con ello, que no se convierta en algo común para mí y comience a pensar que nosotros podemos alcanzarlo. Yo deseo alcanzar al Señor a cualquier costo y quiero que nosotros podamos tener un respeto por las cosas de Dios. Amén. Si usted también lo quiere, yo quiero que podamos hacer una oración en este momento. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento y repitas conmigo esta oración. Señor Dios, aquí estoy para encontrarme contigo y quiero aprender a tratar los asuntos santos de tu presencia. Ten misericordia de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las primeras cosas que hace Dios cuando enciende el poder de su iglesia es renovar el respeto por ese poder. Repito, una de las primeras cosas que Dios hace cuando enciende el poder en su iglesia es renovar es el respeto de su presencia. Y es igual, lo va a ejemplificar con los electricistas. Cualquier experto en cuestiones eléctricas dirá que antes de extender las redes eléctricas dentro de una casa, lo primero que hace es desconectarse de la red. ¿Sí? Antes, o sea, hace toda la distribución de la casa, pero está desconectada de la red eléctrica. ¿Por qué? Si nosotros le preguntamos a ellos, posiblemente han tenido experiencias. Y esas experiencias que los coge la corriente es algo que es de respeto. ¿Ok? Entonces coge uno respeto por la electricidad. Yo no sabía eso, o sea, pues yo sabía lógicamente que los cables, si uno habla de cables eléctricos de 220, por ejemplo, que vienen en las líneas, pero no sabía los efectos tan tremendos que tienen esto hasta que sucedió algo con mi hermano. Mi hermano casi lo mata un corrientaje de 220. Estaban bajando unos perfiles de aluminio de un tercer piso y ellos vieron que era más sencillo pues sacarlo por la ventana y botarlo, recibirlo abajo. ¿Sí? Y entonces en el momento que estaban sacando eso, el hijo de él le dijo, cuidado, toca los cables de la luz. Y preciso tocó el cable de la luz, ¿sí? Y eso lo mató de para atrás y lo mandó junto a mi hermano, junto a donde estaba mi hermano. Entonces mi hermano lo abrazó a él. Pues los dos salieron disparados de para atrás y mi hermano cayó como allá, como a unos 7 metros de distancia y cayó como muerto. Sí, y el hijo también. Pero el hijo en un momentico se levantó y mi hermano siguió como muerto. Tuvieron que llevarlo a un hospital y estuvo ahí. Para hacer corto el cuento, mi hermano se recuperó, pero en esta parte de acá se abrió y le salió un humo cuando estaba así, ¿sí? Y a mi sobrino, él perdió un dedo del pie, se le necrosó el dedo del pie. Y la cantidad de voltios que tiene una línea de 220 es violento. O sea, muchas veces a una persona lo coge y lo carboniza, queda carbonizado completamente. Aquí lo salvó la misericordia de Dios. Aquí lo salvó porque quedó repartido en dos cuerpos, quedó repartido ese voltaje, entonces se vino a la mitad. ¿Sí? Y pudieron vivir. Después de eso la gente queda con problemas en los riñones y en los órganos internos, tremendo. Gracias a Dios, pues no le pasó a ellos, pero sí mi sobrino perdió un dedo del pie, quedó necrosado. Y mi hermano, cuando uno lo mira aquí en esta parte, tiene unas cicatrices tremendas, que fue donde salió el humo del corrientazo, la parte del corrientazo. Entonces, cuando uno ha pasado por una situación de esas, uno tiene un respeto por las cosas de Dios, ¿cierto? Por respeto por la energía, sin tener las precauciones o los trajes adecuados para poder hacerlo. Yo creo que eso nos enseña a nosotros a tener un respeto por las redes eléctricas. Entonces la gente que trabaja ahí es gente que trabaja protegida. Uno mira las camionetas aquí, son camionetas que están con unas cosas que botan la corriente, ¿cierto? Para tirar la energía, que son camionetas y tienen zapatos especiales, tienen guantes especiales, herramienta especial con la cual manejan eso. Y tienen algo que no tiene nada metálico, sino son cosas que son en fibra de vidrio, que aísla completamente todo eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué hace eso la gente? Porque la gente sabe que donde coja un cable de esos muere. ¿Sí? Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender esto. Yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de eso. Yo creo que el arca del pacto nadie la volvió a manejar de una manera descuidada después de la muerte de Usa. ¿Sí? Y a veces tiene que pasar algo fuerte para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Y así es, la presencia de Dios ya cambió el concepto. ¿Sí? Y yo creo que David
David estaba diciéndole ya para la segunda oportunidad cuando iban a llevar el arca del pacto. Y quiero que miremos esa cita, está en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 12 al 15. Voy a leerlo aquí. Dice, y les dijo a los sacerdotes y levitas, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y yo creo que la unción, cuando nosotros hablamos de la unción, el poder de la presencia de Dios vendrá sobre nosotros de una manera tan fuerte que su presencia literalmente irá delante de nosotros, a las oficinas, a las fábricas, a las prisiones, a los centros comerciales. ¿Sí? Que cuando este gran avivamiento, que está basado en la gloria, en su presencia, no en las obras humanas, no lo podrá contener las cuatro paredes donde nosotros estamos. ¿Sí? Y cuando Lore decía sobre esta persona que pueda levantarse, yo creo que Dios quiere que nosotros eso. Cuando nosotros somos unas personas, un pueblo que busca a Dios, que tiene un compromiso con Dios, que realmente anhelamos en nuestro corazón traer esa arca de la presencia de Dios a este lugar, no va a ser algo que va a ser para nosotros solamente, sino va a ser algo que va a explotar las cuatro paredes y va a salir hacia afuera. Y yo creo que eso me da una imagen como lo que pasaba cuando Charles Finney, en la época del gran avivamiento, dice que él llegaba a la estación del tren y estaba moviéndose, y en la medida que él se movía, caía la gente con un sentido de arrepentimiento y llorando, pidiendo perdón a Dios, ¿sí? Porque ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces no estoy hablando de la unción que puede tener un hombre para predicar, no estoy hablando de la unción que puede tener una persona para cantarle a Dios, extraordinario eso. Estoy hablando de la gloria de Dios, algo que desborda nuestra vida, algo que está más allá de nuestra fuerza y de nuestra capacidad humana, algo donde es el mover de Dios y es lo que Dios quiere traer para este tiempo. Mira, yo tengo un deseo en mi corazón, yo tengo un sueño en mi corazón, Dios ha puesto profundamente un sueño en mi corazón, ¿sí? Y así como David tenía ese deseo de traer esa arca de la presencia a Jerusalén, y cuando vio cómo vino la prosperidad sobre la casa de Obed-Edom, se acrecentó eso. Yo tengo un deseo en mi corazón de ver un avivamiento, de ver la gloria de Dios de una manera extraordinaria, desbordarse, salir de estas cuatro paredes. A veces nosotros queremos que la iglesia crezca, que vengan cosas, pero Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y es la manera que vamos a usar nosotros. La manera donde Dios pueda desbordar su gloria, donde vaya mucho más, donde nosotros vayamos, la gloria de Dios vaya con nosotros. Pero la gloria de Dios sea la que haga cambios, que haga contristar los corazones para que vuelvan al encuentro con Dios. Esa es una parte muy importante, ¿sí? Y aquí David le está diciendo a los levitas y a los sacerdotes que se santifiquen. Y la palabra hebrea traducida para santificar es Gadash, y significa separar o hacer santo. En otras palabras, tenemos que llegar a ser santos como Él es santo. Y yo quiero terminar con esto. ¿Sabe cómo le dijo a David a los sacerdotes que se santificaran? Y yo pienso que Él les dijo, mira, yo quiero mostrar la tumba de un individuo que no estaba santificado y que estuvo cargando el arca antes que ustedes. Y yo creo que después de eso, cada uno de los sacerdotes tuvo ese tiempo de santificarse, de poner sus vidas delante de Dios. Y yo creo que el primer levita que estaba metiendo esa madera por en medio de esas argollas en el arca, estaba dándose como un hombre muerto, ¿sí? Como un muerto en vida, ahí. Como muertos vivientes. Y yo creo que cuando nosotros entendemos realmente lo que es manejar la presencia de Dios, la gloria de Dios, que ser depositario de la santidad de Dios, y quiero terminar con esto, lo más valioso de todo, esa manifestación de Dios se presenta en toda la tierra a menudo y está marcada noche tras noche por la purificación y el arrepentimiento. Si nosotros queremos tener esa gloria de Dios, nosotros tenemos que purificarnos, tenemos que arrepentirnos y permitirle al Señor que nos lleve a través del proceso completo de constricción y quebrantamiento de nuestro corazón, tener corazones completamente quebrantados delante de Dios, sin estorbar ni apagar su espíritu. Y entonces la cabot, esa densa presencia de Dios, va a venir entre nosotros, ¿sí? Y estaremos en la capacidad de llevar sin temor, porque caminaremos en la pureza de Jesús, porque habremos sido lavados a través de esa sangre del precioso Cordero de Dios. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros ver la gloria de Dios. Eso es lo que le permite a esta carne morir a esta carne, ser ese sacrificio que podemos nosotros arder en ese altar de Dios para que esa presencia, esa gloria de Dios venga a nosotros y no nos mate. Amén.
sino que Dios pueda usarnos para su gloria y para su honra. Yo creo que lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está preparando en este tiempo es algo que va a traer una manifestación poderosa de la gloria de Dios. No estamos hablando aquí de una unción, ¿sí? No estamos hablando aquí de una visitación. No es una visitación lo que nosotros queremos como iglesia. El deseo del corazón que Dios está poniendo, el deseo en nuestro corazón que Dios está colocando, es que nosotros podamos ser una morada permanente de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y eso demanda de nosotros santificación, demanda de nosotros que haya una constricción, un quebrantamiento, que haya una purificación a través del arrepentimiento delante de Dios. Amén. Yo quiero que oremos. Cierra tus ojos en este momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has hablado en esta mañana, Señor, sobre poder manejar tu presencia, manejar tu gloria, tratar con los santos, Señor. Ayúdanos, Dios, a no creer que nosotros sabemos hacer las cosas, Dios, a no tener esa certeza que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Señor, que creían, los fariseos, que creían que estaban bien y que no necesitaban aprender nada. Señor, ayúdenos a tener un corazón abierto y sincero, que podamos tener esa actitud que tuvo David de poder llegar delante de ti en esos 3 meses, Señor, y buscar cuál era la manera correcta de hacer las cosas, Señor. Porque él pensó hacerlo correctamente al principio, pero se equivocó, Padre. Pero Dios, oramos, Señor, en esta hora, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos muestres, Dios. Llévanos a un quebrantamiento sincero, llévanos a un arrepentimiento verdadero, Señor. Que podamos entender, que podamos comprender lo que es la voluntad tuya, el deseo de tu corazón para nosotros, Señor. De poder ser instrumentos de bendición en tus manos, Señor, pero que podamos morir a nuestro yo, a nuestra carnalidad, Señor. Ayúdanos a vivir vidas rectas, Señor. Que tú puedas mirar nuestra vida y que te podamos agradar a ti, Señor. Porque hay limpieza, porque hay purificación a través de la sangre de Jesús, porque hay un deseo de consagración hacia ti, Señor. Padre, quita de nosotros todo tropiezo. Quita de nosotros todo pensamiento que no debe estar, Señor. Ayúdanos a ser humildes delante de tu presencia. Ayúdanos a presentarnos delante de ti y a reconocer que eres tú el que hace las cosas. Eres tú el grande, el importante, Dios, en este lugar. Dios, en cada iglesia, eres tú el importante. Tú eres el dueño, Señor, de nuestras vidas. Y a ti nos rendimos, Señor. Ayúdanos, Dios, a prender esa pasión en nuestros corazones por tener esa gloria tuya y por poder estar preparados, Señor, como muertos vivientes para poder manejar esa presencia manifiesta tuya, Señor, con respeto, con reverencia en nuestro corazón. Ayúdanos que como iglesia, Señor, podamos tener un temor tuyo, Señor, un temor reverente de tu presencia. Señor, que no permitamos que sean cosas que no es lo correcto, Señor, que no respetan tu presencia. Ayúdanos a respetar esa presencia tuya, Señor, como Obed-Edom, que estuvo respetando ese cofre, Dios, que tenía tu presencia, esa arca del pacto que estaba depositada en su hogar, pero no permitía que nadie de su familia llegara a tocar esa presencia, Señor. Ayúdenos, Dios, a no ser como esos israelitas de Bet-Semes, Señor, que murieron todos por negligentes, por querer mirar qué había adentro, Señor, y uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta completar más de 50,000 de ellos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Dios, a entender, a tener un corazón enseñable por ti. Gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo, en esta iglesia, Dios. Gracias porque tú nos estás llamando, Dios, a una relación muy diferente, Dios, y es la que nosotros queremos tener contigo, donde tu presencia pueda venir y pueda quedarse con nosotros. Ayúdanos, Dios, a tener corazones verdaderamente arrepentidos delante de ti, a ser instrumentos, Señor, de bendición en tus manos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén. Amén.